Brante, amados resplandecientes, bendiciones infinitas, gracias por conectar en esa frecuencia, amor de alta vibración. Yo soy Rebeca de Zambala y hoy comparto una narrativa, una perspectiva respecto a cómo la música, las frecuencias, todo lo que escuchamos afecta nuestro campo energético, cómo influye en nuestra percepción sensorial, psíquica, sociocultural, cómo influye en la forma en la que nosotros nos sentimos, y tiene mucho que ver porque la música es una de las principales formas de expresión del arte. Es la forma en la que el espíritu se expresa. Es una de las formas en las que el alma conecta y es capaz de expresar lo que siente, lo que vive, lo que para el sentir de este ser, de esta conciencia, es lo que se representa la vida. Entonces, la música tiene muchos atributos y comienza desde los primeros tiempos de la humanidad, desde la conciencia del sonido, y no siempre fue tan elaborada. A veces cuando comenzaba, por eso los chamanes lo ocupan mucho con cantos vocalizados, pero a veces solo el simple zapateo, el golpeteo en la tierra hace que eso se vuelva un baile, un sonido, una música, una frecuencia. Entonces, la música tiene mucha injerencia en nuestras vidas actualmente, y a lo que yo quiero llegar con esto es que hay que tener mucho discernimiento de lo que escuchamos, de lo que entra por todos estos niveles sensoriales que tenemos, no solo por el oído, porque más allá de la frecuencia que ahorita la vamos a ir viendo, la música, hay cierta música que viene encriptada, hay cierta música, sobre todo la música más popular, la música que las élites desean que contenga algún mensaje, alguna encriptación, alguna programación subliminal, algo que quiera que controle a las masas. Entonces hay que tener mucho discernimiento de lo que escuchamos, porque hay mucha información que no tenemos ni idea de que está detrás de la creación de ese músico. La música, al crearse desde tres formas principales: melodía, ritmo y armonía, la melodía habla sobre las emociones, los sentimientos, lo que nos causa ese sonido, esa configuración que nosotros hacemos. El ritmo y la armonía, esas van más enfocadas a lo que es el exterior, a cómo nos sentimos hacia afuera. Por lo tanto, la música influye tanto en nuestro campo energético interno como en el ambiente, en lo que hay detrás, a lo que hay a nuestro lado. Se impregna, incluso el agua se llena de esas vibraciones. Entonces ahí estamos hablando de un ritmo, de una armonía. No sé si alguna vez han visto esos experimentos donde colocan una frecuencia clásica, por ejemplo, y cómo los granos de sal se cristalizan, o cómo el agua comienza a tomar formas cuando la miden microscópicamente. O qué sucede cuando le ponen alguna música muy estridente, que se rompen, como que se estrellan. Y cuando la música tiene armonía, tiene una melodía, tiene un ritmo, lo que hacen los cristales es forman figuras muy hermosas, figuras geométricas muy elaboradas, dependiendo qué tanta armonía haya en la frecuencia que se escucha. Ahora bien,
Voy a poner esta imagen para que la puedan ver. En esta imagen que yo voy a poner, que está aquí, esta imagen que estamos viendo en pantalla, aquí viene lo que son las frecuencias del cuerpo humano. Esta tablita yo la adapté con lo que fue el tipo de música. Generalmente solo la vas a encontrar con la parte de emoción y frecuencia, pero la tuve que adaptar pues para poder hacer más claro la explicación de cómo la música interfiere en tu frecuencia. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, nosotros somos energía, vibramos en cierta frecuencia, y cuando nosotros hablamos de dimensiones, estamos hablando de cambiar la percepción de la conciencia hacia una conciencia más expandida. Por lo tanto, la dimensión no significa que sea un plano distinto o algo diferente, sino que es la conciencia llevada más arriba, a una frecuencia más elevada. Entonces, entre mayor sea nuestra frecuencia vibratoria, más capacidad de entendimiento, de expansión podemos llegar a tener. Por lo tanto, ideas que podrían parecer alocadas, cuando tenemos un eje de frecuencia más elevado, más balanceado, somos capaces de oír sin tener que reaccionar tan abruptamente o negar o poner un alto o sencillamente entrar en conflicto con esa otra versión de la perspectiva de la realidad que se nos esté presentando. Entonces, en esta visión, en esta pantallita que vemos, aquí está cómo el cuerpo tiene su cuerpo, los puntos principales, que son los 7 chakras físicos. Tenemos más chakras etéricos, pero ahorita para este tema vamos a tocar lo que son los chakras físicos. Entonces tenemos el principal, que es el chakra raíz, que está a la altura de los genitales. Luego tenemos, que es en color rojo, que se representa en los miedos, las inseguridades, la supervivencia. El chakra sacro, que está a la altura del vientre, que se representa en naranja, ese representa las relaciones, las pasiones, la sexualidad, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, cómo nos sentimos con nosotros mismos en relación a las demás. Habla de nuestras relaciones, de cómo nos comportamos, de cómo interactuamos. Luego está el tercer chakra, el chakra plexo solar. Este está a la altura del abdomen. Este chakra representa el valor, la voluntad, el empoderamiento, la fuerza interna, la abundancia, el dominio en la materia, el ser capaces de manifestar y ser capaces de tener mucho poder en cuanto a nivel físico en lo material. Luego tenemos el chakra corazón. Ese es el puente que comunica a los 3 chakras inferiores con los 3 chakras superiores. En el corazón nosotros vamos a encontrar todo lo relacionado al amor propio, al amor hacia los demás, el perdón, la compasión, la gentileza, la misericordia y todas las virtudes del corazón. Luego tenemos el chakra de la garganta. Ese chakra está visualizado en un color azul. Este color representa la verdad, la sabiduría, la expresión, la oratoria. Es saber expresar nuestra verdad con coherencia, con integridad, con disciplina, con orden, con sabiduría, con discernimiento. Es uno de los chakras más poderosos porque aquí se alberga la capacidad de poder expresarnos y poder saber decir no, sí o lo que sea que tengamos que hacer o decir para poner límites, para desahogar, etc. Entonces, ese chakra es muy importante porque es muy poderoso. Cuando nosotros activamos ese chakra, nos volvemos grandes oradores. Podemos hablar y ser escuchados y ser respetados. Luego está el chakra del tercer ojo. Ese chakra se representa en el color violeta. Ese representa la intuición, los altos dones, la clarividencia, clarisintencia, todos los claris que podemos llegar a tener.
nos ayuda a tener la visión expandida, nos ayuda a empezar a activar el tercer ojo, la glándula pineal, la glándula hipófisis. También nos permite ver más allá del velo, el cuestionar desde una perspectiva de no negativa del por qué y para qué, sino como cuál es el propósito de esto, por qué estoy viviendo esta experiencia, por qué estoy analizando esto, por qué tengo que verlo, qué es lo que tengo que aprender. No es como ponerse en la situación de victimismo. Y luego está el chakra corona, que es el que nos abre la conexión hacia la espiritualidad, hacia espíritu. Es el que nos conecta hacia la conciencia universal. Y es el por donde llega la información de la iluminación, la alta intuición, todo aquello que nosotros necesitamos para encontrar la guía en nuestro camino, para actuar en coherencia, para el mayor bien, etcétera. Bueno, eso se trabaja en el chakra corona. Aquí, en la tablita que están viendo, si se pueden dar cuenta, todo lo que son las frecuencias de las emociones del miedo, la aflicción, la apatía, la culpa, la vergüenza, están vibrando en el chakra raíz. Es el chakra el chakra raíz, el chakra sacro y el chakra plexo solar son lo que se conocen como la marca de la bestia. Son chakras muy de la materia, muy densos, por eso nosotros se dice que estábamos en tercera dimensión, porque estábamos trabajando lo que era el chakra del poder, el chakra de la abundancia. Por eso ahí el tema de la caída de Atlantis tuvo mucho que ver en la gran distorsión del aprendizaje de ese chakra. Por eso es que en esotérica se dice que esos son las marcas de la bestia, porque no nos permiten entrar a la conciencia del corazón, no podemos trascender hacia ese puente que nos conecta hacia las altas conciencias, hacia las altas esferas. Entonces, este chakra raíz trabaja estas emociones que vibran muy, muy por debajo de 100, 75, 50, 30, 20 Hz. Los Hz hablan sobre la energía que nosotros somos. Básicamente, nosotros somos fotones comprimidos, y los fotones están constituidos de los elementos químicos, de los elementos más básicos, que es protón, electrón y neutrón. El protón y el electrón, cuando están haciendo, el electrón está haciendo el giro en el protón, lo que hace es, dependiendo de la frecuencia, va reduciendo la velocidad de su giro. Entonces, a menor velocidad del giro del electrón hacia el protón, mayor densidad es. Entonces, cuando nosotros estamos vibrando en frecuencias de 20, 30, 50 Hz, significa que nos sentimos densos, nos sentimos pesados, nos sentimos cansados, nos sentimos como con una losa encima, como si no pudiéramos más. Y luego, yo aquí estoy poniendo estos tipos de música. Me queda claro que no son todos los géneros musicales, hay muchísimos géneros. Esto solo es una perspectiva, solo es una visión, como un zoom. No significa que es la verdad absoluta, y mucho menos es total, sino es solo una perspectiva de la forma en la que a mí se me dio la interpretación de las cosas cuando yo tuve mi despertar. Yo, antes del despertar, yo era una persona que me gustaba mucho el rock. Nunca escuché narcocorridos, nunca escuché el punk, nunca escuché el reggaetón, no me gustaban las baladas románticas, había muchas cosas a mí en géneros musicales que no me gustaban. A mí solo me gustaba lo que era el rock y algún pop rock, ¿no? De ahí en fuera nunca me gustaba la música clásica, porque mi papá nos enseñó a escuchar música clásica, pero hasta ahí yo llegaba. No llegaba yo a ir a escuchar mantras, música en medicina, frecuencias, no lo llegaba. Yo no me interesaba, no era como parte de
de mi psique el entrar a esas emociones. Ni siquiera conocía esta tabla. Entonces, no tenía, y ni siquiera conocía qué era la frecuencia, o sea, tenía una ignorancia completa y absoluta de todo esto que yo les estoy comentando. Por eso es que para mí explicarlo de esta manera se me hace sencillo, porque yo puedo ver cómo cómo fui yo de las emociones más densas, cómo yo iba de una emoción densa a una emoción elevada, cómo pude encontrar una neutralidad, etcétera. Entonces, si se fijan, aquí yo la verdad es que en vergüenza no supe qué poner, la verdad no supe qué tipo de música poner, solo se me ocurrió poner infantiles, porque conociendo yo el verdadero potencial del ser humano y escuchando una música infantil, de verdad que es una ofensa hacia la conciencia humana, es una conciencia hacia nuestros niños el ponerles esa música tan carente de información de valor, sabiendo que son seres que en ese tiempo de los primeros 7 años es el momento en el que más absorben información y donde más se puede dar la conformación de la personalidad de ese ser, y que te pongan músicas infantiles con las letras tan carentes, la verdad es que sí se me hizo a mí una vergüenza ponerle eso, o sea, ese tipo de música a los niños, escucharlo para mí es una vergüenza. Entonces lo dejé así porque no supe qué otro género poner, pero me queda claro que también, por ejemplo, el reggaetón para mí también es una vergüenza porque denigra mucho a la mujer, denigra mucho el lenguaje, denigra muchas cosas. Sin embargo, tuve que poner el reggaetón en el deseo porque pues va relacionada ahí. Pero si me hablan de vergüenza, para mí el reggaetón, el narcocorrido ni siquiera entra en vergüenza, eso entra en como debería de ser inexistente. Ajá. Pero bueno, eso habla de la vergüenza. Luego, en culpabilidad puse las canciones religiosas y el country. Por canciones religiosas hablo sobre especialmente las que son cristianas y católicas, porque esas son de las religiones que están más corrompidas, que tienen mucha más distorsión. Y puse la country porque es una canción de control donde siempre te guía, o sea, como que todos tienen que ir al mismo ritmo, como que no hay individualidad, como que de una u otra manera te restan tu singularidad cuando tú viniste aquí a la materia a experimentar esa singularidad para regresar con esa experiencia de haber sido tú. Y esas canciones me parece que están llenas de culpa al mentirnos a nosotros mismos de que esa canción me va a llevar al cielo, esa canción me va a hacer entrar en un grupo. Entonces me parece que esas las coloqué en ese rango porque desde mi perspectiva sí tienen una vibración muy muy negativa en cuanto al sentido energético que resuenan, además de que también algunas son muy patrióticas, y lo patriótico, lo nacionalista implica separación, implica una dualidad, implica un término muy alejado de la unidad. Entonces por eso viene aquí en culpabilidad, porque nos permitimos separarnos de la unidad y creernos pues menos de lo que verdaderamente somos. Luego, en apatía tenemos el rap y el hip hop. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, estas son canciones, son lenguajes, son líricas muy agresivas, de mucha crítica, de mucho juzgamiento, de una vocalización nada armónica, con pseudo rimas, sin armonía, sino con una velocidad también que no va acorde a una melodía con ritmo, con armonía. Entonces
También estas letras están cargadas de mucha energía de apatía, de desconectarse, de separarse, de yo soy el que lo está viendo y nadie más lo está viendo porque solo soy yo y esta es mi visión y ese tipo de cosas. Entonces te bajan mucho la frecuencia, te mandan a esas pues a esas memorias donde tú sufriste a lo mejor de desvalorización, de no ser visto, cosas memorias o experiencias de vida que te marcaron una separación con la sociedad. Entonces, por eso esa música, esos géneros están ahí. Luego viene lo que es la aflicción en las baladas románticas, y todos me dirán, ¿cómo que las baladas románticas están en el rango de los más bajos? Sí, mis amadas almas, las baladas románticas, la mayoría están hablando de desamor, hablan de una idea distorsionada del amor y invitan a creer que el amor está afuera, que el amor está en otra persona y que no eres capaz de estar completo si no tienes a alguien más. Y esas son frecuencias muy bajas y que desde mi punto de vista de muy mal gusto, porque muchos cientos de miles de almas son canciones que las gritan a todo pulmón. Y entonces cuando gritas, cantas una canción de este tipo, pues no te sorprenda que tu vida amorosa no funcione, porque eso es lo que tú estás invocando. Más allá de las líricas, todo esto se considera también hechicería, un hechizo, un conjuro, porque habla del verbo asociado a una intención y asociado a una emoción. Por lo tanto, habla de un proceso de completa manifestación. Entonces es bien delicado esto de las baladas románticas, porque son muy sutiles y no te das cuenta del daño que están haciendo a tu psique, a tu forma de percibirte a ti mismo y a la forma de percibir a los demás, creyendo que el otro es el que tiene lo que a ti te hace falta, cuando en realidad deberías de entender que tú mismo eres el amor más grande, y por lo tanto, si te amas, lo que está a tu alrededor te va a resonar en esa misma frecuencia de amor. El amor propio nos habla de valorarnos, de tener relaciones sanas, de ser honestos, de ser disciplinados, pulcros en nuestras relaciones con los demás. Entonces estas baladas románticas nos llevan a la tristeza, a la aflicción, al dolor, al constante recuerdo, al volver al pasado todo el tiempo. Eso es lo más delicado. Todo el tiempo nos están manteniendo en bucles del pasado, cuando nosotros deberíamos de soltar eso que ya no nos corresponde, porque por eso ya no está, porque ya no es parte de nuestro proceso en ese momento. Después tenemos lo que es el metal. El metal es completamente la emoción del miedo manifestada en su polaridad contraria. Es un chakra, está evidentemente en el chakra raíz, el chakra del miedo a la muerte, el miedo a no encontrarte a ti mismo, el miedo de ser uno más del montón. Entonces el metal tiene letras y líricas muy agresivas. Estas letras incluso llegan a ser satánicas, diabólicas, demoníacas, y ahí estamos hablando de una conjuración más explícita de entes y de energías del bajo astral. Y por lo tanto, como no entendemos, no vemos como el miedo, sino como lo vemos como una gran rudeza, como una gran fuerza, nos perdemos a nosotros mismos en una distorsión de la energía del divino masculino, y nos vamos total y completamente al desequilibrio, al desbalance. Entonces el metal también
es un género que baja muchísimo la vibración y sobre todo te coloca en situaciones de extremo peligro, de daños físicos, de disociación, porque se llegan a golpear los unos a los otros creyendo que eso es expresión, y eso no es nada más que un control mental. Entonces ahí nada más le faltaría al metal, nada más le faltaría el N. Además, si también nos vamos a la historia de la humanidad, la edad del metal fue una de las edades más dolorosas de la humanidad, donde más se sufrió y donde se vivió una gran obscuridad, una gran pérdida de conciencia. Por lo tanto, está asociada al miedo, a la supervivencia. Estos son las frecuencias, los géneros de música que bajan la frecuencia vibratoria. No es lo mismo la frecuencia a estar parasitados. La frecuencia es una cosa, que te parasiten también es otra cosa. Entonces hay que ir entendiendo esto por separado. Luego tenemos ya en lo que es el chakra sacro, el segundo chakra, el reggaetón, el rock and roll, que va asociada a la emoción del deseo con 125 Hz. El reggaetón, como había comentado anteriormente, nos lleva a una disociación de las energías sexuales, nos lleva a una disociación del lenguaje, el no poder vocalizar correctamente las palabras, el usar al género femenino de una manera tan mórbida, habla de una completa disociación, de una ruptura del psique del chakra sacro, y cualquiera que esté vibrando en esa frecuencia tiene problemas en sus relaciones, en la forma en la que se comunica y se relaciona con los demás, y muy probablemente tenga relaciones muy conflictivas. De hecho, la mayoría de todos los que están aquí o no tienen muy buena relación con el amor o tienen relaciones muy conflictivas. El rock and roll habla también un poco del deseo de querer sacudirse, de querer alocarse, de querer perder el control. Entonces también habla sobre un deseo. El deseo no es nada más que el ego es el que quiere, el espíritu es el que sabe lo que es. Entonces esas son estas frecuencias, esas de 125, que nos bajan la frecuencia, nos ponen melancólicos, nos ponen apasionados, celosos, ese tipo de relaciones que no son nada saludables. Después tenemos lo que son los narcocorridos, el punk, con la energía del enojo. Los narcocorridos es una de las frecuencias, desde mi punto de vista, más bajas, porque hablan sobre directamente hacerle daño al prójimo. Por lo tanto, si habláramos en esotérica, estábamos hablando de música completamente satánica. El punk también habla sobre una ruptura del sistema, que no es nada más que la ruptura del propio psique. El enojo es una distorsión del amor, es una distorsión de la comprensión. Entonces, cuando nosotros estamos vibrando en el enojo, nos volvemos coléricos, no reaccionamos, actuamos por instinto, nos volvemos animales. Chakra de la marca de la bestia, animalísticos. Entonces, son tipos de música que tienen connotaciones de mucha energía de ira, y eso no es nada más que una parasitación muy muy grande de tus campos energéticos, de tu mente, de tu psique, de tus memorias incluso. Entonces son muy delicadas, porque si resuenas en eso, o eres un alma, eres un portal orgánico que no tiene alma, que no tiene conexión de espíritu y que no lo va a lograr en esta encarnación,
o eres una persona que está muy lejos de encontrar la conciencia de el espíritu, y vas a tener que hacer un gran esfuerzo para poder encontrar la conexión con el corazón. Después tenemos a lo que son cumbias, salsas con la emoción relacionada a la emoción del orgullo en una frecuencia de 175 Hz. Estas ya están vibrando más en la frecuencia del plexo solar. El plexo, recordemos que es el poder, el empoderamiento, la voluntad, la abundancia, pero cuando se distorsiona habla mucho de un ego desbordado. Y entonces, ¿por qué están relacionadas la emoción del orgullo, las cumbias y las salsas? Porque hablan de si me dejas, si te vas, y no vuelvas, y no sé qué. Entonces, hablan sobre una distorsión en la forma de relacionarnos, y eso nos lleva a creer que así es como tenemos que reaccionar ante alguna situación, sin ver que nosotros mismos somos el producto de eso que nosotros creamos. Entonces traen mucha energía de orgullo, mucha energía del ego, y lo más delicado es que las bailas con todo el son, con todo el gusto, con toda la felicidad. Entonces es como si te estuvieras diciendo a ti mismo: soy incapaz de razonar, soy incapaz de hablarte de verdad, con honestidad, de hablarte con el corazón, de respetarte. Soy incapaz de ser una persona honorable contigo. Desde mi entendimiento, estas son líricas que hablan mucho de la separación de los géneros. Entonces, mucho ego ahí. Después viene lo que es el rock con la emoción del coraje en una frecuencia de 200 Hz. El rock es un nivel más suave que el metal, pero lo que tiene el rock es que te va a encriptar información de dolor, te va a encriptar información de separación, te va a encriptar información de como yo solito puedo, ni me acerques, que no te necesito, no necesito ayuda, yo lo voy a lograr, ya no necesito a nadie, ¿sabes? Es esa energía de individualismo en una polaridad muy distorsionada. Entonces el rock es un género que también gusta mucho, y de una u otra manera es un género que sostiene la humanidad cuando necesitas un impulso, cuando te baja mucho la frecuencia de la vibración. El rock lo que hace es darte el coraje como para encontrar tu valor, para encontrar tu voluntad, para encontrar una fuerza interna. Por eso es que es un género que gusta mucho, porque tiene esa capacidad de cambiarnos, de elevarnos la frecuencia, incluso hasta un nivel como de aceptación, de voluntad, ¿no? Cuando estamos un poco más equilibrados, si ocupamos un rock que sea un poco más sano, nos puede ayudar a elevar la frecuencia. Cuando ocupamos un rock que tiene mucha lírica negativa hacia el gobierno, hacia la sociedad, de mucha crítica, hacia las relaciones, hacia el amor, hacia el dinero o lo que sea, nos baja la frecuencia. Entonces ahí ojo también con el rock, con la frecuencia con la que se escuchan. En esta del rock, por ejemplo, hay muchas bandas muy populares como Pink Floyd, como Queen, y los ¿cómo se llaman estos otros? Los Doors, que son seres que no son de este planeta, que sus integrantes son hay mayormente arturianos, pleiadianos. Entonces, de una u otra manera están tratando de encriptar ciertos mensajes para despertar a la humanidad
Algunos otros están encriptando ciertos mensajes para hacer a la humanidad más sumisa. Entonces, mucho cuidado con la letra. Hay que entender muy bien lo que estamos vocalizando, lo que estamos sonorizando, porque eso es lo que se manifiesta. Después tenemos lo que es el blues, el jazz, el soul, que los coloqué en la neutralidad por ser géneros musicales que no tienen ninguna vocalización. Los coloqué en la neutralidad porque son géneros que nos permiten entrar en una introspección hacia nosotros, nos dan paz cuando no podemos encontrarla. Entonces es un género que mayormente lo vas a encontrar en personas muy pasivas, en personas que no quieren problemas, que no van a defender, que no se van a meter, que pueden llegar al extremo de ser demasiado pasivos. Entonces la neutralidad está bien, pero el problema de ser demasiado pasivo es que no logras defender tu punto de vista, no hay una voluntad que implique que te haga ir o aceptar otra versión de las cosas. Entonces ahí está la neutralidad. Luego, en voluntad coloqué al reggae por ser un ritmo africano, por ser un ritmo que viene de las tierras nativas, de nuestros principales ancestros, y por contener lírica, desde mi punto de vista también es un poco negativa, porque habla mucho de sufrimiento y discriminación y etcétera, pero al final tiene un mensaje de amor, un mensaje de que te lleva a pensar que todo va a estar bien, que el camino es el amor, el camino es la paz, el camino es la armonía. A lo mejor te lo lleva como desde la tristeza hacia el amor, pero pues te ayuda a tener la voluntad de decir, sí, yo quiero tener paz, sí, yo quiero que haya amor en el mundo, sí. Entonces te abre la conciencia y en el campo energético a ser más gentil. Después tenemos la electrónica en la emoción de la aceptación con una frecuencia de 350. El género de la electrónica lo que tiene es que, como también mayormente sus líricas son repetitivas, pueden generar encriptaciones, programaciones subliminales de la intención del creador de ese género, de esa canción. Entonces, como puede ser positivo, como puede ser negativo, como que te puede ayudar a despertar y a encontrar el camino, como que también te puede ayudar a quedarte ahí atrapado en el bucle y que no, que te quedes como a lo mejor atrapado en una energía en la energía del corazón, como de no, todo está bien, no pasa nada, tranquilos, y como que te vuelve muy, muy pasivo, como que te marihuanea, por así decirlo. Entonces te mete en un ¿cómo se puede decir? En un psique colectivo de que creen que están iluminados, de que creen que están en lo correcto, de que ya, las cosas están bien así, que no hay más nada que buscar. Entonces no, por eso se maneja la emoción de la aceptación, que es como de, sí, ya, pero no te abre la ventana hacia ir a emociones más elevadas como la iluminación. La electrónica también lo que tiene es esos ritmos que entran en el corazón, que generalmente están alineados al beat del corazón, y eso es lo que las hace mucho más con un poder de manifestación, con un poder de expansión, que se podría decir, porque te sientes uno con eso. Entonces como que te alineas a esa frecuencia del beat o del boom, 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 boom. Entonces como que también lo que provoca esta música es ese salto, ese baile con el cuerpo,
que integra varios elementos para manifestar. Entonces la electrónica nos ayuda a manifestar, pero también tiene mucha energía de mucho control, muy distorsionada, especialmente porque se ocupa en eventos donde se consume mucho psicodélico, mucha sustancia psicotrópica, y eso provoca disociación de la realidad, y por lo tanto puedes llegar a aceptar hasta lo negativo como parte de tu realidad, como parte de quién eres, y te pierdes de tener el discernimiento. Entonces también ojo con todo esto, porque todo tiene un pro, tiene un contra, entonces nada más hay que estar muy conscientes. Después tenemos la música clásica con el raciocinio con una frecuencia de 400. Aquí ya estamos hablando de una energía de una persona, de una conciencia ya despierta, una conciencia más elevada. Muy raro una persona está en una persona promedio que trabaja en la oficina, que está enrolado en lo que es la matrix de control. Muy raramente se va a encontrar en una frecuencia de 400. Este tipo de personas mayormente los vas a encontrar como emprendedores, como empresarios, ya como seres más independientes, pensantes. La música clásica lo que tiene es que es música canalizada de las altas esferas y tiene codificaciones para ayudar a activar memorias de conexión hacia hacia el registro akáshico, hacia la inteligencia divina. Vibra en la frecuencia del alto corazón porque nos ayuda a sentirnos inteligentes, nos ayuda a sentirnos capaces, nos ayuda a tener coherencia. Entonces es una música que por excelencia, por eso sabemos que se le pone a los bebés, porque les ayuda a desarrollar la inteligencia de sus células. También esta música clásica tiene algunos toques también se podría decir como de polaridad, al tener ¿cómo se puede decir? Rivalidad entre los más famosos. Entonces el sentido de Beethoven es mejor, Mozart no sé qué, fulanito Vivaldi es mejor, Paganini es mejor, o no sé quién, o lo que sea, no importa si tocan piano, hay piano, violín, lo que sea. Al crear nosotros esa rivalidad, esa dualidad, el raciocinio se pierde en una polaridad. Entonces nada más hay que tener ojo con eso, porque no hay buenos, no hay malos, todos son perfectos, todos estos son seres de alta frecuencia, de altas esferas, que vinieron a encarnar aquí y a dejar esa ¿cómo se puede decir? Esa encriptación, esa programación de inteligencia divina. Después ya llegamos a lo que son los chakras superiores. Ya estamos en el chakra garganta con los mantras y la chamánica, que viven en la frecuencia del amor, en una frecuencia de 500 Hz. Los mantras y la música chamánica lo que tienen es, al mantrarlas, nos ayudan a alinearnos a la frecuencia divina, nos ayudan a alinear nuestras realidades. La música chamana, al tener vocalizaciones de las letras, lo que hace es crear que el pensamiento se alinee a la intención sin necesidad de estar vocalizando, sino simple y sencillamente con la pura guturación que nosotros hacemos. Eso hace que se manifieste el cambio, porque no hay distorsión en el verbo, no hay ninguna energía negativa que pueda entrar a distorsionar, porque la intención se vuelve un sonido único. Entonces, por eso los mantras y la música chamánica son frecuencias de muy alta vibración que nos colocan en una frecuencia de 500 Hz, que es una frecuencia elevada. Nos sentimos expandidos, nos sentimos ligeros, nos sentimos libres, capaces, merecedores. Empezamos a
a darnos cuenta de la verdad de las cosas. Somos capaces, a este nivel ya somos capaces de poder dar un consejo si es que se nos solicita, incluso nos volvemos referentes hacia otras personas pues por tener un pensamiento, una visión más elevada que el raciocinio normal. Después tenemos a la música medicina. Esta nos conecta a la emoción de la alegría con una frecuencia de 540. La música medicina lo que tiene es que se expresa en el lenguaje que tú lo puedes entender, habla sobre palabras positivas, habla sobre conexión con espíritu, con corazón, con la tierra, con la Gaia, reconoce a los elementos, a los animales, a todo lo que nos rodea como uno mismo, como uno con el todo. Por lo tanto, nos lleva a una frecuencia más elevada que nos hace sentir una conexión con el todo. Nos sentimos parte de la creación porque entendemos que no estamos separados, sino que somos uno con la tierra, uno con los animales, uno con los vegetales, uno con los minerales, que nuestra música y nuestras voces sanan. Aquí nosotros ya somos unas personas de una frecuencia sanadora, ya estamos en conexión con arcángeles, con las frecuencias divinas, ya abrimos completamente la conexión con el corazón, con espíritu. Y no solo eso, sino que logramos anclarlo a la tierra, es decir, pudimos hacer el paso de la marca de la bestia, trascendimos, abrimos el puente del corazón y lo anclamos a la tierra. Este tipo de música, por eso se vuelve tan poderosa cuando nosotros la vocalizamos, porque sabemos en conciencia la importancia de lo que nosotros estamos diciendo, haciendo, etc. Y finalmente llegamos a las frecuencias más elevadas. Estas son las frecuencias que nos conectan a la emoción de la paz y van desde las frecuencias que nos elevan a frecuencias 600 Hz o más. Evidentemente hay frecuencias de 363 Hz, de 400 y cacho, de 500, o sea, hay frecuencias de diferentes Hz. Pero la diferencia entre una frecuencia que sea, por ejemplo, de 475 Hz es que no es lo mismo escuchar una frecuencia de 475 Hz a escuchar, por ejemplo, una música clásica o una electrónica, porque tienen dos intenciones completamente diferentes. La frecuencia ya sabe que tienes que empezar a alinear y a balancear cada chakra, y cuando tú conectas con las frecuencias es porque tú ya sabes que cada música que estás escuchando, cómo va a actuar en tu campo energético, cómo va a actuar en tu percepción de las cosas, cómo va a actuar en tus emociones. Ya lo tienes ahí muy bien presente cuando tú escuchas frecuencias. Cuando tú no escuchas frecuencias y ni siquiera te interesan, tú no vas a tener ese conocimiento y no vas a poder escuchar una frecuencia más elevada, porque no la vas a entender, no vas a vibrar con eso, te va a aburrir, te va a dar sueño, etcétera. Entonces hay frecuencias de mucho tipo, y aquí podemos encontrar frecuencias hasta de delfines, de abejas, las olas del mar, la lluvia, el río, etcétera. Entonces todo eso, ¿por qué? Porque habla de la conexión con la naturaleza, y evidentemente esto aquí ya hace rato que ya no tenemos líricas en este tipo de géneros. Así que si quieren empezar a tener conexiones más elevadas y que de verdad se abra su conexión con los guías, les recomiendo que empiecen a escuchar frecuencias en los momentos en los que se sientan listos para hacerlo. Después tenemos lo que son las frecuencias puras. Estas son frecuencias que ya no, que simple y sencillamente es el sonido tal cual lineal que entra en la configuración neuronal. Aquí también podrían funcionar las frecuencias binaurales, que son dos tonos puros combinados que generan como diferentes pulsaciones que hacen que la configuración de las neuronas
y el envío de información hacia las células se modifique conforme al comando que nosotros estemos activando. Por ejemplo, frecuencia binaural para el miedo. Entonces mandamos esa frecuencia binaural hasta el chakra raíz diciéndole que somos seguridad, que somos confianza, que estamos protegidos, que somos uno con el universo. Y entonces eso nos ayuda a, si nuestro corazón empieza a acelerarse o a latir, ese beat de la frecuencia nos ayuda como a encontrarle una pausa, una calma, un control. Así es como funcionan las frecuencias puras y las frecuencias binaurales. Son frecuencias que ayudan a activar la glándula pineal, que abren la antena de comunicación para poder canalizar, para recibir mensajes, y son de las frecuencias más elevadas, porque hay veces que uno se eleva tanto en su conciencia que no hay otra cosa que no quiera uno escuchar más que una frecuencia pura, porque el silencio es lo único que en lo que encuentras la capacidad de encontrar el silencio en tu propia mente, en tu propio psique. Estas frecuencias puras te ayudan a encontrar el propio silencio. Y ojo, recordando que el silencio en realidad no existe, porque el silencio es la ausencia de pensamientos, porque al final el silencio total no existe, porque tu corazón late, tú respiras, tus órganos siguen trabajando, entonces sigue habiendo algún sonido. El silencio es ausencia de sonido en la mente, es poder tener tu mente aquietada. Entonces ya les expliqué más o menos cómo funcionan los tipos de frecuencia, cómo influyen en nuestras emociones y cómo van afectando la frecuencia con la que nosotros nos sentimos. Evidentemente esto tiene tiene que ver mucho con la perspectiva de la conciencia, de lo que nosotros somos, de cómo nos comportamos, porque, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo desperté, yo escuchaba mucho rock. Entonces, cuando yo no me encontraba, yo estaba buscando enraizarme, lo único que buscaba era música chamánica. Y una vez que encontré la música chamánica y logré enraizarme, no me encontraba en la tierra. Y entonces lo que necesitaba yo era recordarme a mí misma quién era. Y entonces tenía que recurrir al rock para poder tener ese coraje de regresar a mi cuerpo, a mi psique. Y me da también, ¿cómo se puede decir? No juzgo, no critico, sino que me da mucho entendimiento el ver la relación entre la forma de actuar, la forma de ser de las personas acorde al tipo de música que escuchan. Eso me da mucho del nivel de frecuencia en el que están, porque yo sé que son personas que ya han conectado con la espiritualidad, o yo sé que ya son personas que todavía tienen un camino que recorrer, que a lo mejor a estas personas no les puedo hablar de información cósmica, a estas personas no les puedo hablar de el amor incondicional, etcétera. Entonces el tipo de música que escuchan a mí en lo personal me permite entender muchas cosas de cómo es esa persona. Entonces esto se los dejo aquí para que vayan razonándolo, para que vayan resonando en cómo se sienten en sí. Esto tiene alguna relación con ustedes, les hace sentido, no les hace sentido. Y ahora vamos a la siguiente imagen que quiero compartirles para que sea un poco más visual. Y aquí lo que vemos es cómo la música inarmónica te puede llegar a controlar, te enferma, te distorsiona, te encripta y te manipula. Aquí en esta imagen lo que vemos es a una persona que tiene un psique bastante débil, bastante roto, que a pesar de que quiere tener sus chakras alineados, no logra conectar con sus campos sutiles y se encuentra parasitado. Cuando nosotros escuchamos música de estas populares, muchas veces tienen implicaciones negativas, porque más allá de esto que yo les estoy platicando, hay todo un tema de energético, de control
de las masas. Entonces ahí es donde te encriptan códigos de, pues no sé, satánicos, diabólicos, esotéricos, negativos, como le quieran llamar. Te ponen en un psique de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucho victimismo, de la culpa, y entonces tú cantas que sí, que abajo el sistema y que no, que ese mal hombre, esa mala mujer, y lo que sea que llegues a cantar con esa voz a todo pulmón, son líricas negativas, son líricas que están hechas para separar, para dividir, para distorsionar y romper tu psique. Esa es la parte más delicada. Llegan a ser tan poderosas, y de las más, por ejemplo, de las más poderosas en cuanto a magia negra que pueda llegar a contener, hechizos que puedan llegar a contener, son las más hollywoodenses, las más internacionales. Esas son las más peligrosas porque muy probablemente traen encriptaciones de ritos satánicos, de ritos de alimentación de energía, es decir, se alimentan, te roban tu energía y tú no te das cuenta. Eso pasa mucho con los fans, y se puede ver en los conciertos, cómo controlan, cómo te hacen que mueva la mano, levanta, prende el celular, baja el encendedor y todo ese tipo de cosas. No habla más que de un control masivo de mentes. Entonces, ojo con eso, porque esa música tiene mucha energía, de verdad, de muy delicada naturaleza, y honestamente, si vieran lo que en el astral se ve, muchos dejarían de escuchar ese tipo de música. Entonces, yo no digo que cambien, yo no digo que, sino que escuchen, pongan atención, sean más conscientes, y de acorde a eso, intenten otro tipo de música en la que resuenen más y vean cómo se sienten con una y con otra, y ustedes mismos hagan su ejercicio y decidan. Esto yo lo pongo aquí porque me han pedido que lo exponga, que lo coloque, y quien tenga que resonar, resuene, y quien no, simple y sencillamente deséchalo, no pasa nada, sigan con su vida. Al tiempo divino cada quien entenderá lo que tiene que entender. Y ahora vamos a la siguiente imagen para que vean cómo se siente y cómo se vibra más o menos. Esta es una representación muy burda, honestamente, de una lírica negativa, de una música inarmónica, una música que está hecha para romper el psique, que está hecha para romper tu campo energético, para distorsionarte, para separarte de la conciencia del espíritu definitivamente, y enajenarte, como meterte en un cuarto de obscuridad, ¿no? Y que te sientas solo y que te sientas vacío. Entonces es delicado, la verdad. Y lo más delicado también es que esto no solo va en la música, esto también va relacionado a los que están a tu alrededor, las palabras que pronuncian, el contenido que ven, el camión, la música que pone, el ruido de los transportes, las palabras, las historias, todo lo que nosotros hablamos en el día a día, los unos con los otros. Entonces es un conjunto bastante amplio, de gran importancia en nuestra vida, y yo solo lo expongo porque me parece necesario que al menos sepan que existe, y si ya sabían que existe, pues bueno, nada más hacerles como un recordatorio de si están alineados y así quieren seguir, porque al final del día, cuando tú trasciendas, es decir, cuando tú mueras y llegues a los otros planos, si no lograste la iluminación, no lograste expandir la conciencia,
te vas a quedar en las mismas energías en las que tú estabas. Te vas a quedar en la ira, en la tristeza, en el miedo, en la vergüenza, en la apatía. Y esos son egregores colectivos en los que tú vas a tener que encontrar nuevamente la conexión al corazón, la conexión espíritu y poder salir de ahí. Entonces, si desde ya pueden empezar a hacer el ejercicio de ver los contrastes, eso les va a ayudar mucho a aprender de esta escuela de la dualidad, porque estamos aprendiendo a través de los contrastes. No es que sea malo, sino justamente estamos aprendiendo con el contraste, ¿vale? Ahora vamos a la siguiente imagen, y esta es una representación más o menos también un poco burdita de la música armónica. Lo que hace la música armónica es despierta tu conexión espíritu, te mantiene alineado, activas tu campo toroidal, te elevas a la frecuencia del universo, te sintonizas con el corazón de la tierra, te sana, te expande, te conecta, te pone en una frecuencia con valores, virtudes, cualidades positivas que te motivan a ser mejor, te conecta a la tierra, te conecta al universo. En fin, te vuelves un ser mucho más luminoso, brillas, tienes conciencia, te sientes tranquilo, ligero, pacífico, alegre, jocoso, jovial, vital, te rejuvenece, bueno, una cantidad de cosas infinitas. Así como la música inarmónica te lleva a un gran extremo, la música armónica te puede llevar al otro gran extremo. Entonces, aquí solo los quiero poner como una comparación para que ustedes vean, sientan, vibren, se permeen cómo cambia una energía cuando uno está siendo armónico en lo que escucha, cuando uno está siendo armónico en lo que ve, en la forma en la que se relaciona con los demás. Te vuelves mucho más coherente, te vuelves más inteligente, sabes discernir, sabes poner límites, te amas, te valoras, te reconoces. A veces puede que tengas caídas, pero lo que hace esta música es te ayuda a levantarte más fuerte, te ayuda a levantarte con más amor, con más voluntad. Siempre te va a llevar a una nueva experiencia de mucho más aprendizaje, de más conocimiento. Esta música armónica siempre, siempre, siempre te va a expandir, te va a elevar, siempre te va a permitir encontrar nuevas virtudes dentro de ti, nuevos poderes, nuevas habilidades. Te vas a ver a ti mismo viendo las cosas de diferente manera, siendo más razonable, siendo más comprensivo, empático, etcétera. Entonces tiene un contraste completamente diferente. Aquí vas a estar en contacto con maestros, con arcángeles, con guías, con seres de luz que te guíen por un camino mucho más amoroso, mucho más luminoso. Difícilmente te vas a encontrar con circunstancias o situaciones complicadas, densas, violentas. Cuando estás vibrando con la música armónica, con relaciones armónicas, no vas a tener este tipo de situaciones. Es muy difícil que las puedas experimentar, y si las llegas a experimentar, las vas a ver desde los ojos del observador. No te vas a involucrar, no te vas a envenenar, no te vas a llenar de ira, no te vas a llenar de coraje, no. Sencillamente te vas a volver una persona mucho más amorosa, mucho más pulcra, coherente, limpia. Te vas a volver el centro de atención, la gente te va a querer, te va a recibir con amor, vas a ser una persona que va a brillar mucho. Entonces, incluso ese brillo puede llegar a que te topes con personas que escuchen música inarmónica y que te tengan envidia y que empiecen a decir cosas. Entonces, cuando tú te topas con eso, sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer y actúas completamente de la mejor manera, y por lo tanto se corta completamente esa frecuencia en la que esa otra persona negativa te quiera poder hacer daño. Sencillamente no lo logra, no conecta con esa alta frecuencia con la que tú estás. Entonces, básicamente eso es
todo lo que yo quiero compartir de lo que es la música, si la música te eleva o te parasita. Entonces, no hay más que quiera agregar. Temas conspiranoicos, claro que hay. No es conspiración, es una verdad. Es parte también del programa negativo. Pero pues ahorita ya estamos en un proceso de ascensión, estamos en un proceso de reconfiguración de las mallas crísticas, estamos en un proceso de una nueva humanidad, y lo más importante y la razón por la cual comparto esto es para que sepan que eso está sucediendo y que pueden cambiar su frecuencia, que no hay necesidad de quedarse en la misma rama donde uno ha estado, en el mismo nivel en donde uno ha estado, sino nada más es cuestión de decir, ¿por qué no? Y hacer el intento de escuchar algo nuevo, algo diferente, cantarlo, vibrarlo, sonorizarlo, abrirte a lo nuevo y ver qué te funciona. Entonces, espero que esta información les ayude, les resuene, que sea un poquito más clara. Ya tenía yo mucho tiempo que tenía que hacer este video, pero por una o por otra no lo había hecho. Pero bueno, aquí estamos. Cualquier cosa, si tienen algún otro tipo de tema que quieran que se aborde, que me haya faltado aquí, pues por favor déjenmelo en los comentarios y veré el tiempo de poder hacer esa otra información, esa otra comunicación de alta frecuencia que se necesite para que ustedes se puedan alinear. Agradezco infinitamente haber resonado con esta información. Recuerden, no estamos juzgando, no estamos criticando, nadie es bueno, nadie es malo, todos simple y sencillamente son, y son perfectos, son amados, por algo están aquí, por algo están viviendo esa experiencia, por algo son como son, y hay que honrarlo y hay que respetarlo. Y lo más importante es activarnos a nosotros mismos para resonar con frecuencias de otras vibraciones más elevadas y así armar una gran comunidad de luz, una gran comunidad de seres resplandecientes como tú, como yo y como todos aquellos que escuchen esta grabación, este audio. Infinitas gracias, nos amo infinitamente, bendiciones. Adelante, bye bye.